Bien, señores, continuamos la revista 110 del día de hoy y le damos la bienvenida a la licenciada Carolina Serrata, quien es la directora general de la DIDA, Dirección General de Información y Defensa a los afiliados de la Seguridad Social. Gracias por estar con nosotros, licenciada, y quiero iniciar con que nos explique un poquito de esta dirección, cuál es su función prioritaria y que mucha gente que todos los días necesita más de estos servicios, ¿qué puede lograr asistiendo a la DIDA? Bueno, la verdad que primero muchísimas gracias, saludar la invitación, como siempre, me siento aquí en mi casa, en este programa donde siempre me abren las puertas para poder informar a la ciudadanía dominicana de lo que estamos haciendo. Bueno, en el caso de la DIDA, como muy bien tú lo acabas de explicar, Michelle, es la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social. ¿Y qué hacemos allí? Nosotros trabajamos 3 ejes fundamentales, que tienen que ver con salud, pensiones y riesgos laborales. En materia de salud, cada una de las quejas que los afiliados puedan tener, ya sea por falta de cobertura en un prestador de servicios de salud, en un centro médico. En materia de pensiones, trabajamos todo lo que tiene que ver con los traspasos de las cuentas de capitalización individual, sistema de reparto. Trabajamos también todo lo que tiene que ver cuando una persona no obtiene una pensión en el tiempo debido, tiene la DIDA como institución para reclamar, para escalar esta queja, y también el tema de riesgos laborales. De igual forma también monitoreamos la calidad en la prestación del servicio de salud, pensión y riesgos laborales. La DIDA, hablando de las asistencias un poquito, Michelle, de entrada te lo digo, nosotros hemos roto récord, nosotros tenemos más de 6 millones de asistencia que hemos dado en este cuatrenio, que representa dentro del histórico de los 23 años, el 30% de las asistencias en los 23 años del sistema. Qué bueno decirle a la gente que las asistencias no necesariamente tú las ganas, sino tú te las reciben y muchas veces tú logras, si de verdad, por ejemplo, el prestador está en defecto, eso, pero a veces tú lo que haces es ver si estaban aplicando la ley, ¿verdad? No, claro, incluso con el tema de las asistencias, es válido aclarar que no es solamente el tema de los reclamos, también nosotros te damos las asesorías correspondientes y muchas veces con el prestador nosotros mediamos para que no se judicialice el proceso. Nosotros trabajamos que el afiliado nos contacta, ya sea de manera presencial en cualquiera de nuestras 22 oficinas o a través de nuestra página web o redes sociales, y inmediatamente tiene un conflicto en el sitio, porque la mayoría de los casos vienen con conflictos en materia de salud, pues nos llaman y con cualquier tema de denegación de cobertura, inmediatamente uno de nuestros técnicos calificados de manera gratuita te asiste y la mayoría de los casos salen a feliz término con la resolución de los mismos. La DIDA tiene un rol preponderante en el sistema dominicano de seguridad social, pero yo no sé si sigue siendo la cenicienta del sistema, porque jugar el papel que tiene que jugar evidentemente va a afectar intereses, entonces la han tenido siempre restringida desde el punto de vista económico. ¿Eso ha cambiado? Mira, la verdad es que no ha cambiado tanto, por así decirlo. O sea, sí, claro, en esta gestión del presidente Luis Abinader y con la reforma a la ley 87-01, cuando se implementó la ley 1320, que de ahí nace nuestra designación, que soy la primera directora general designada mediante decreto presidencial, se establecieron unos recaudos, pero evidentemente es un tema de equilibrio. Lo que estamos recaudando a través del recaudo, valga la redundancia, entonces se nos corta a través del presupuesto general de la nación, del Fondo 100, que lo que percibía ya no lo percibe. Pero sí, a nivel de sistema seguimos siendo la cenicienta, en el entendido que solamente hay que ver los presupuestos de las diferentes instituciones del sistema, donde la DIDA ciertamente ha sido más deprimida, pero eso va cambiando. Yo entiendo que eso no ha impedido el trabajo que la institución ha hecho, como decía, mira nuestros números por sí solos, ya con 6 millones de asistencia y los logros que también hemos podido nosotros tener, porque a propósito de que estamos ahora en octubre, en el mes de la prevención del cáncer de mama, nosotros a través de la DIDA, dentro de nuestra defensoría colectiva, sometimos al Consejo Nacional de la Seguridad Social la inclusión de la reconstrucción mamaria para las mujeres, porque muchas veces teníamos también el tema de la mastectomía y teníamos que se curaba, o sea, se trataba, tenían en el catálogo de prestaciones la cobertura para la misma, pero luego la reconstrucción mamaria no estaba incluida. Entonces, como trabajando la salud mental
de estas mujeres que fueron afectadas, cómo no estar en cobertura. Y ya gracias a Dios, al presidente Luis Abinader y al Consejo de Intervención de la DIDA, pues ahí dentro de esos logros ahí lo tenemos. Sí, mire, pero hay algo. Usted mencionó que ustedes también le dan asistencia a las personas. Yo imagino que lo que más, casos que más atienden tienen con asuntos que tienen que ver con asuntos de cobertura de salud dentro de la seguridad social. Pero habla también de que cubren también, trabajan con las personas que tienen reclamos por asuntos de administración de fondos de pensiones. Sí, sí, claro. Nosotros en la DIDA, por ejemplo, nosotros presidimos la comisión de traspaso, CCI reparto, de las cuentas de capitalización individual al sistema de reparto estatal. Por ejemplo, son estas personas, ustedes vieron mucho que ustedes mismos como medios de comunicación se hacían eco, que las personas que en el año 2003 no tenían 45 años de edad, no podían traspasar su fondo al sistema de reparto. ¿En qué consiste esto? Personas que trabajaron en el sector público por más de 20 años, que ya tenían 60 años de edad, simplemente por a lo mejor un requisito técnico que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social en aquel momento, pues aquellas personas que no tenían 45 años de edad o más en ese tiempo no podían traspasar los fondos y se quedaban como en un limbo procesal, porque no podías adquirir tu pensión a través de tu cuenta de capitalización individual, tu AFP, ni a través del Estado Dominicano, porque los fondos no estaban allí. Y eso fue un logro por Defensoría de la DIDA y el trabajo unísono que hemos hecho con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y de igual forma también trabajamos lo que tiene que ver cuando la persona tiene un retardo en la entrega de la prestación en materia de pensión. Usted va a DGJP y no le han entregado de manera oportuna la pensión que usted ha solicitado, tiene la opción de venir donde nosotros para hacer un reclamo y hacer una defensoría de manera administrativa de su caso. Bien, licenciada, mire, el Consejo de la Seguridad Social fue creado a raíz de la creación del sistema nuevo de seguridad social. Anteriormente, usted tenía un pequeño segmento que cubría el seguro social y que no viene al caso decir que cubrían, pero ahora hay un consejo y ese consejo está compuesto por el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, y entiendo que hay una tesorería que recauda y paga, hay una DIDA que, yo pregunto, ¿representa los intereses de los afiliados o recibe las quejas de los afiliados? Primero esa, de varias cosas que yo quiero saber. ¿Qué hace la DIDA? ¿Representa a los afiliados en el consejo o escucha las quejas de ellos y lo lleva? Mire, es interesante la pregunta, don Julio. Voy a iniciar por lo primero. Cuando usted hacía el símil de del cambio estructural que tenemos en materia de seguridad social, que venimos de un anterior IDCS y ahora tenemos este sistema dominicano de seguridad social, que muchas veces hablamos, que después un momento lo hablaremos, hablamos de reformas y de cambio de la ley, pero se ha dado un salto en la República Dominicana de tener un IDCS que no tenía las coberturas que hoy en día tenemos en materia de seguridad social. En el caso de la DIDA y la tesorería, nosotros no formamos parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Algo que verdaderamente... Ustedes no son parte del Consejo. Y eso es algo que mucha gente se sorprende, porque... Pero esa DIDA es una dirección general. Sí, correctamente. Pero dependiendo quién es el ministerio a que ustedes pertenecen. Nosotros, tanto la TCS como la DIDA, somos dependientes del Ministerio de Trabajo. ¿De Trabajo? De Trabajo, a raíz de la ley 1320. ¿Y la tesorería, qué ministerio? Trabajo también. También. Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo prácticamente tiene los principales organismos de la seguridad social. Correcto. Un momentito. ¿Dónde insertan las ARS en el sistema de seguridad social? Las ARS son un prestador de servicio, un administrador de riesgo, Pero prestadores de servicio, correcto. Ellos ahí estarían representados. No, ellos son administradores de riesgo. Prestadores de servicio son los médicos y la clínica. Correctamente. Pero a nivel del Consejo, lo que le quiero decir que a nivel del Consejo, la DIDA ni la TCS formamos parte, que incluso parte de la modificación que nosotros planteamos a la ley. Todo eso, licenciada, es para preguntarle lo siguiente. En el diario vivir, en el diario hacer de esa dirección, van usuarios y plantean problemas. Usted acaba de decir que tiene sentido de que una mujer que tenga un cáncer y le hagan una extirpación de seno debe de incluir entre
el gasto, la reparación de estética de ese seno, porque la inserta de nuevo en el trabajo. Un medicamento de alto costo pues, podría ser un negocio para las compañías de seguro, que la persona se muera rápido, pero ese no es el objetivo de la seguridad social, sino que se viva más. Así. Todo eso que se recibe ahí, cuando uno puede aportar, la dirección, lo que usted dirige, puede aportar algo, decir, caramba, pero hay un problema con atención primaria. Atención primaria es lo más importante que hay, por ahí esa es la puerta. Claro. Pero, ¿quién la ofrece? ¿El sector privado o el sector público? Ahora, hay en un hospital atención primaria, pero en una clínica privada no la hay. Hay un organismo, y esa atención primaria o la tiene un grupo económico privado o la tiene el Estado. ¿A quién le toca la atención primaria? lo primero es que la atención primaria está regulada a través de la ley 87-01. El Estado Dominicano sí tiene lo que es el primer nivel de atención, pero dentro de los retos que nosotros tenemos, que es de implementación, más que de modificación, es la implementación de la atención primaria. Porque, como usted lo acaba de decir, es la puerta de entrada del afiliado. No es posible que en un sector o donde sea, si a mí me duele la cabeza, yo pongo de ejemplo, ir inmediatamente donde un neurólogo. No, hay un médico general, usted tiene que pasar por una evaluación previa. Incluso esto viene a través incluso de las coberturas que tiene tu seguro, porque tú entras a través de la atención primaria y te refiere al especialista, pues ahí se acabaría la mala práctica de la cobradera, de los cobros indebidos a través de los honorarios profesionales, que muchas veces... Y en el hospital público se puede ofrecer atención primaria. Sí, claro, incluso hemos visto al presidente Luis Y Abinader. ustedes ya estudiaron la diferencia entre la operatividad de un centro privado y un centro del Estado. Lo que pasa es que a nivel del Estado eso funciona, a nivel de la atención primaria. Incluso parte de los planteamientos del presidente Luis Abinader ha sido el fortalecimiento de la atención priria en el régimen subsidiado. No me meta Abinader, que tiene suficientes problemas. En el caso de sus 4 años de experiencia, usted sustituyó a esta muchacha. A Nelcy de Marmolejo. Mi pregunta es, en estos 4 años, ¿usted entiende que la atención primaria debe ser totalmente privada o totalmente estatal? Mixta, debe ser mixta, como lo manda la ley. ¿Cómo? No, olvídese de la ley, ¿cómo debe de ser? Mixta, debe ser tanto en el sector público como en el sector privado. Ah, usted quiere las dos cosas. Es que debe ser así. Déjeme pasarle esta experiencia. Una persona que tenga un seguro subsidiado o un seguro contributivo va a un hospital público. El hospital público ve que necesita una consulta de atención primaria, familiar, pediátrica, ginecobstétrica. Va, le hacen su examen y toman su tarjeta y le pasan a la ARS, a la, ¿cómo se llama? A Humano o a ARS. Le pasan una factura, si es contributivo. Y si es subsidiada, le pasan una factura a SENASA. Perfectamente. Esa misma persona va a un centro de atención primaria privado, como dice la ley. Pero la ley se le olvidó que el hospital no paga alquiler, ni paga los médicos, ni paga el laboratorio, ni paga las imágenes. Y que esos 500 pesos de consulta o 270 de la subsidiada, entra limpiecito al hospital y al otro entra en desventaja. ¿Ustedes han visto eso o todavía no se han dado cuenta? Bueno, se está haciendo el trabajo todavía para los levantamientos correspondientes. Casualmente por eso no se ha implementado, don Julio. Pero hay que buscar una manera de un ganar-ganar donde el centro de atención privado pueda tener los beneficios correspondientes y a la ciudadanía también dárselo, porque por ejemplo, me atrevo a decir que todos los que estamos aquí somos parte del régimen contributivo. Entonces, más que todo ver que podemos tener una puerta de entrada de una atención primaria
para incluso trabajar la medicina preventiva, o sea, de nosotros tener un médico de cabecera general que pudiéramos nosotros ir de manera regular, sin tener que ir, sin congestionar al especialista. Y yo lo veo más aún. Ahí también aperturaríamos un campo de trabajo para los nuevos profesionales de la medicina, porque el médico general es una cosa, pero luego ya cuando tú te especializas, vas por otro trayecto. Entonces yo creo que ahí se abre el abanico a nivel incluso laboral, para que los diferentes médicos puedan tener esa apertura de insertarse al mercado laboral. Pero lo cierto es que incluso hasta el copago que se debería pagar en el sector privado, que todavía no se ha implementado, porque estamos hablando aquí sin ningún tipo de estudio actuarial en el momento, que la Superintendencia de Salud y el Consejo Nacional de la Seguridad Social les tocaría regularizar, que no sería la DIDA, pero sí lo digo como ciudadana y abogada y como ente de donde llegan la mayoría de los reclamos, sería un avance importante para la República Dominicana implementar la atención primaria en todo el espectro. Cuando nosotros vemos que DIDA significa Dirección General de Información y Defensa a los afiliados de Seguridad Social, una parte que ya usted ha hablado mucho, que es la de defender. La gente lleva sus casos y sus reclamos a la DIDA. Pero hay una parte que yo con Carlos Alonso, sobre todo, Carlos Alonso y yo hemos conversado bastante, que es la parte de la información sobre el sistema que tienen que tener los afiliados y muchas cosas que son desconocimientos. Sí. Cuando vino aquí en el caso de las pensiones, un reporte trimestral en el que que me bajaron mi capital de mi cuenta, y los que teníamos información dijimos, señores, hay una parte de tu dinero invertido en dólares y si el dólar tú lo tienes que llevar a pesos a la hora del reporte y el dólar baja, son tus mismos dólares los que te lo están enseñando en pesos. Y asimismo, en el caso de la salud, yo creo que no hay semana que no mencionemos que un afiliado del sistema de la Seguridad Social no sabe lo que es su menú, qué tiene derecho, qué es un plan básico de salud, dónde usted tiene, qué porción de cobertura usted tiene, un 70, un 80, cuánto a usted le cubre por año y qué enfermedades le cubre y dónde se la cubre. Ay, que ese médico no me lo cubre, pero ese médico no estaba en tu menú. Háblenos de eso que puede hacer la DIDA, de qué tanto problema hay por falta de información o de falta de capacitación a los afiliados del sistema. Nosotros desde que llegamos a la DIDA detectamos eso, Michelle, y algo que nosotros, es un lastre que nosotros arrastramos desde los 23 años de creación del mismo sistema dominicano de seguridad social, y me voy más lejos, ni siquiera desde antes de la creación del mismo sistema. Por eso nosotros inauguramos lo que fue la Escuela de la Seguridad Social, porque nosotros entendemos que el saber empodera a la ciudadanía. Incluso nosotros hacemos diferentes acuerdos con instituciones tanto públicas y privadas para poder capacitar al personal. Automáticamente ustedes nos solicitan una charla para nosotros darle a todo el equipo de trabajo, para que así pueda saber cuáles son los beneficios y las ventajas de usted estar afiliado a la Seguridad Social. También cerramos ya para un equipo un poco con otro nivel, tanto para periodistas, abogados y demás, lo que fue el primer diplomado en Defensoría de Derechos en Seguridad Social. De allí salió que el gobierno salvadoreño está replicando lo que son las buenas prácticas de la DIDA para la creación de una institución similar a la nuestra en El Salvador, porque somos un modelo inédito en la región. Independientemente de la problemática en materia de seguridad social que tiene la República Dominicana, en esta gestión de estos 4 años que nosotros hemos llevado, pues hemos internacionalizado lo que es el modelo, porque este es un modelo, el problema de la seguridad social es un problema mundial. Y el tema de la seguridad social a nivel de la información, al ser un tema complejo y variante, cambiando, porque el catálogo de prestaciones de servicio va variando, las quejas y las necesidades, incluso ustedes los que son médicos pueden decir mejor que yo, que las enfermedades se les van buscando diferentes tratamientos, diferentes vías de abordaje, por lo que siempre va variando. Pero nosotros como bandera de estos 4 años, dentro del trabajo que hemos hecho ha sido la parte educativa y todavía sigue para poder nosotros seguir empoderando a la población. Sabemos que la publicidad cuesta, que también muchos de los medios nos han apoyado en las diferentes informaciones y también en los reclamos. Y cuando hablábamos de la Defensoría y los reclamos, algo importante que tenemos en la República Dominicana es que la defensa la hacemos de manera administrativa.
ojo con esto, en países como en Colombia, El Salvador, México, la mayoría de los casos tienen que llevarse a los tribunales. Yo no digo que aquí no se lleven, porque la DIDA aquí lo lleva también de manera gratuita, pero el número de judicialización de casos, la tasa es la menor en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pirámide para el abordaje de los casos, y es que si usted no está conforme en materia de salud, nosotros te llevamos los casos a la Superintendencia de Salud, que es la CISALRIL, sino al Consejo Nacional de la Seguridad Social y como última instancia a los tribunales de la República. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que usted tiene un problema en un centro médico y usted contactó a la DIDA, de manera inmediata lo podemos resolver. O sea, muchos de los casos que ustedes, incluso los medios de comunicación, lo hacemos, porque yo digo que en la DIDA tenemos un trabajo 24/7, independientemente el salario sea de 8 horas, pero el equipo de la DIDA que nos acompaña lo ha hecho 24/7, sin importar si sea feriado. Le damos la sentencia in situ al afiliado. O sea, que creo que ha sido de los beneficios y del trabajo que podemos mostrar como logro en esta gestión. 23 años de puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pienso que el tema referido a riesgos laborales, el problema puede ser de información, más que de demanda y cumplimiento de derechos. Pero en el aspecto relativo a las pensiones y a la salud, ¿cuáles serían las reformas que, a partir de tu experiencia como defensora de los intereses de los afiliados, son sus derechos, cuáles reformas piensa que hay que hacer en esas dos materias para que la ley garantice más derechos? Mira, lo primero que se me había quedado en el aire es: nosotros somos genuinamente la defensoría de los intereses de los afiliados. Somos una institución gubernamental, pero de cara a defender los derechos de los afiliados. Dicho eso, mira, en materia de salud, que es algo que nosotros hemos trabajado, mira, la implementación del régimen contributivo subsidiado en la República Dominicana es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Ustedes, antes de yo entrar en el aire, hablaban un poquito del tema de la reforma fiscal y demás, y del cumplimiento de la ley. Yo me voy más al cumplimiento de la ley. El contributivo subsidiado es una figura que ya existe en la ley 8701. ¿Y quiénes caben para ser beneficiados en este régimen? Bueno, el trabajador por cuenta propia. Nosotros tenemos muchos profesionales, y Michelle ahorita lo decía cuando hablaba de algunos de los profesionales que trabajan una maestra de ceremonia o que están grabando alguna voz en off. Que tienen un negocito y que tienen una empresa, pero no tienen más empleados, son empleados que son empleados por cuenta propia. Un chofer de carro público. Es un empleado por cuenta propia, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos pasando con este tipo de ciudadanos? Que automáticamente se afilian al régimen subsidiado. Pero, señor, esa persona tiene un pequeño ingreso que quiere tener los beneficios del régimen contributivo. Entonces, si el Estado pone una parte y ese trabajador pone otra parte para poder tener las mismas atenciones del régimen contributivo, ya sea a nivel del prestador de servicios, que usted tiene una clínica cerca que usted puede acceder, que no necesariamente tener que ir al hospital público, pues vamos a implementarlo, porque eso ayuda a que también el Estado se capitalice y que el ciudadano también tenga ese derecho, porque ahora mismo, y lo vimos con los primeros 100 días del gobierno del presidente Abinader, cómo en SENASA se afiliaron los primeros 2 millones de afiliados, y el trabajo extraordinario que viene haciendo Santiago Jacín con el SENASA y todo el equipo. Se afilió esa población, pero señores, hay que capitalizar también esa ARS, que solamente la que toma la parte del subsidiado. Con esa implementación del contributivo subsidiado, donde el afiliado paga su parte y el Estado Dominicano solamente tenga que ponerle la otra parte, de verdad que sería un tema de ganar. Y a veces diríamos, ¿y por qué eso no se hace si está en la ley? Es un tema de voluntad, de buscar consenso en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Lo decía don Julio antes, el Consejo es un órgano tripartito, que no es solamente el gobierno que lo encabeza el ministro de Trabajo y de vicepresidente el ministro de Salud, sino que los sectores, tanto laborales como empleadores y hasta el mismo colegio médico, son miembros del Consejo Nacional. ¿Y usted no cree que sería difícil conseguir esos recursos sin una reforma? No, bueno, ¿qué le digo? En principio el gobierno y el presidente lo establecía, lo de la reforma, pero se puede sin la reforma establecer el régimen contributivo subsidiado. Es un trabajo que desde los gerentes que han estado en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y nosotros en la DIDA y como sistema, ha sido tema de la mesa incluso de diálogo de la reforma a la ley, pero dentro de los puntos de aplicación
de la ley. Entonces, ¿Qué otro punto que en las reformas se podrían tocar? Bueno, mira, nosotros desde la DIDA nosotros planteamos con el tema de la reforma la inclusión de los padres al núcleo sin tener que pagar una diferencia, porque sabemos que incluimos a los padres, pero se tiene que pagar un per cápita. Entonces la ley ahí tiene como un pequeño vacío, que en un artículo establece que los padres son miembros del núcleo, pero en otro artículo entonces como que lo obvia, y ahí viene que se paga un per cápita adicional. Un trabajador que gane salario mínimo, que tenga que pagar per cápita por papá y mamá, ya ahí se le van reduciendo sus ingresos. Entonces, parte de la modificación de ley, nosotros entendemos que se pudiera incluir eso, y la posibilidad, y ahí sí pagando un per cápita adicional, de ampliar un poco el núcleo familiar. Y el tema de las pensiones. Bueno, mira, en materia de pensiones, nosotros entendemos que va muy de la mano con el tema de la cobertura a los pensionados, y ahí va tanto en pensiones como en salud. O sea, después que una persona termina su vida útil, usted no tener a lo mejor un seguro como debería tenerlo, por falta verdaderamente de una legislación un poquito más robusta para la cobertura en materia de pensión, pero exactamente en materia también de pensión, estrictamente fuera del tema de la salud, tenemos que revisar esos topes, porque tenemos un tope de 80,000 pesos para cuando la persona, es el tope, el máximo que tiene un trabajador que haya trabajado en el sector público, pero lo cierto es que usted tiene los descuentos de la ley 87-01. Entonces ahí no hay un equilibrio para el trabajador al momento de pensionarse. Pero esa yo creo que más que a la reforma de la ley de la seguridad social, dentro de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones han estado trabajando un proyecto para revisar cuáles serían los topes en materia de pensiones. Hoy hay que leer una nota. El sistema de pensiones de la República Dominicana alcanzó 1.034.000.000.000. Los ahorros ya, yo creo que ya estamos hablando de grandes ligas, ¿verdad? Eso es así. Pero justamente el tema de las pensiones, aquí hay una discusión muy fuerte en relación a qué va a recibir el titular de una cuenta de capitalización individual al momento de irse. Los actuarios más osados hablan de un 35% de su salario. No sé, ¿usted cree que ese debe ser el esquema que debe estar vigente o hay que hacer alguna modificación? Yo entiendo que se debe revisar cómo sería el tema de la tasa de reemplazo de un afiliado, ya marcando la diferencia, ahí estaríamos hablando ya de la cuenta de capitalización individual. Porque, por ejemplo, tener un estimado de vida tan amplio, nosotros en las mesas de trabajo nos sentábamos y yo decía, bueno, yo no soy economista ni actuario, lo que soy abogada, y yo quisiera saber cuál es el retorno que va a tener el afiliado al momento de culminar su vida útil. Entonces, si usted se lo suma a más de 100 y pico de años, que muchas veces la tabla internacional que tiene, para usted dividir el ahorro que se tiene, la verdad que es digno de revisión. Yo entiendo que ahí la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, ahí jugaría un papel estelar en verificar con las administradoras de fondos de pensiones cuál sería la tasa de reemplazo. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración que tenemos un sistema joven todavía. O sea, la ley 87-01, como lo acabamos de establecer, lo que tiene son 23 años, pero el sistema de pensiones que entró luego en el año 2003, ahora es que estamos mirando a las personas que se están pensionando a través de su cuenta de capitalización individual. Es un reto importante para la modificación de ley y verificar qué temas se pueden trabajar para que el afiliado pueda tener una tasa de reemplazo digna, que pueda cubrir los medicamentos que la gente muchas veces necesita. Y comer. Y comer y vivir y hacer. Pero eso también tiene mucho que ver a la informalidad, al tema del empleo, porque muchas veces no verificamos si el empleador está pagando la seguridad social. La seguridad social no es un impuesto, señores, la seguridad social es un servicio. O sea, a nivel de la seguridad social, cuando su empleador paga la seguridad social y usted está ahí, usted se revisa en la TCS cuánto están pagando por usted, verifique que lo que se esté pagando sea acorde al salario que usted está percibiendo, porque entonces ya luego tenemos los problemas que tenemos la cuenta de capitalización individual, que el dinero no da, que la tasa de reemplazo no es justa para vivir, para comer, para pagar medicina,
Pero tenemos que tener un equilibrio con eso, porque usted ahí en su cuenta de capitalización individual tiene lo ahorrado. Y muchas veces hay trabajadores, y lo digo porque nos llegan los reclamos, que después del tiempo vienen a darse cuenta que el empleador o no pagaba la seguridad social, o muchas veces lo reportaba con un salario inferior. Y no sabemos el daño que eso le hace al ciudadano al momento de su retiro, por lo que tenemos muchos retos y varias cosas por delante. Bien, finalmente, nos quedan 2 minuticos, licenciada. Está planteada la reforma en el Congreso del Código de Trabajo, la verdad, ahora mismo. Se hablaba de que la ley de seguridad social la reforma de seguridad social se iba a enviar al Congreso de forma paulatina. ¿Usted entiende que con lo que se está viviendo, esa reforma podrían convivir de forma paralela en el Congreso y ser aprobada de forma conjunta, ya que hay cosas que tienen que ver con el salario y con todo esto? ¿O usted entiende que debemos de postergar la reforma a la ley de seguridad social? Yo entiendo que la reforma a la ley de seguridad social debe continuar, porque es una ley que se ha pospuesto bastante. La misma ley establecía cuándo debía de reformarse. Entonces la ley va a tener unas cuantas modificaciones interesantes. Se ha trabajado. Esta reforma a la ley de seguridad social es producto de una mesa de diálogo tripartito, donde nosotros como institución participamos representando el sector gobierno, se han escuchado los diversos sectores. Ahora, pero también entendemos que con respecto a la ley de la reforma del Código de Trabajo, la ley laboral, entiendo que deberían conocerse a la par, porque son leyes que van de la mano, y ahí ya sí tendríamos que esperar la decisión de los legisladores como la vía de abordaje. Pero la ley de seguridad social no aguanta una postergación más. Y hemos visto al presidente que lo ha dicho dentro de los pilares, de los ejes de las reformas importantes, porque hay muchas reformas, pero la reforma de la seguridad social, a la ley de seguridad social, es una ley importante de revisar y para trabajarla de manera recauda íntegra. más, ¿verdad? Lo que puede dar más beneficio. Es más beneficio, no, totalmente. Una reforma a la ley sería en beneficio de la ciudadanía, totalmente. Bueno, mientras no incluya la devolución del 30% de botello, no hay problema. No, eso es imposible. Bien, vamos a agradecer a la licenciada Carolina Serrata, directora general de la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social. Gracias.